Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a nuestro devocional de hoy, 1 de julio. Amado Dios, hoy te damos gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has permitido vivir, por mantenerte fiel, Señor, en nuestras vidas, por todas las bendiciones que a diario nos regalas, Señor. Es mi mismo, Señor, sabemos que podemos acudir a ti cada día también para pedirte perdón por todas las cosas que hacemos cuando infringimos tu ley, Señor, o cuando dejamos de hacer lo que sabemos que es bueno. Tenemos confianza en ti, Señor, porque tú del tiempo pasado, Señor, hasta nuestros días sigues siendo el mismo. Eres fiel, amado Señor, y podemos contar con que tú tienes tus brazos extendidos, Señor, para oír nuestra petición de ruego y de arrepentimiento a lo que hacemos mal, Señor. Te pido, Señor, que cada día nos des más conciencia de entender que solo caminando en tu luz, en tu verdad, Señor, y haciendo lo que es bueno, podemos agradarte y podemos seguir subiendo esas alturas espirituales, Señor, que tú quieres en que estemos, Señor. Doy gracias por todos mis hermanos que hoy se conectan, amado Dios, y que nos ayudan, Señor, a entender que somos un pueblo unido, Señor, que queremos también vivir, Señor, en tu presencia, siendo armoniosos en todo lo que hacemos, Señor, sabiendo que podemos llevar las cargas los unos con los otros y podemos seguir ayudándonos, Señor, en todas nuestras dificultades, Señor, en tus temores, en nuestras luchas, y que somos un solo pueblo para ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos, Señor, que este devocional que estamos haciendo cada día, Señor, siga siendo más nutrido, Señor, que más personas puedan eh, estar con nosotros y podamos seguir transmitiendo ese mensaje de aliento, de esperanza, de buenas nuevas y que muchos, Señor, conozcan más de ti, Señor, de tu profundo y perfecto amor, Señor, para con todos nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Julio primero a nuestro favor. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 32. Cuando los israelitas fueron redimidos de la esclavitud, Dios les instruyó que pidieran a sus antiguos capataces oro, plata y ropas para llevar consigo mientras cruzaban hacia la tierra prometida. Esto les daría los materiales para construir el tabernáculo donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Los israelitas no habían avanzado mucho cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Sin embargo, como Moisés se tardó más de lo esperado, el pueblo se impacientó y pidió a su hermano Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Éxodo 32:1. Así que Aarón les dijo: quítense los pendientes de oro y tráiganmelos. Y los utilizó para fabricar un becerro de oro. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel. Versos 2 y 4. Dios les había provisto todo lo necesario para la obra que él quería que realizaran y, en cambio, ellos hicieron mal uso de sus dones para andar tras sus propias ambiciones y adorar a un Dios falso fabricado por ellos mismos. Tal vez nosotros no fabricamos becerros de oro, pero no somos inmunes a hacer lo mismo con lo que Dios nos ha dado en su gracia. Cuando Moisés regresó, se angustió por lo que vio. Se inclinó a tierra delante de Dios e intercedió a favor del pueblo y dijo en esencia: tú eres el Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. Por favor, guarda tu pacto. A pesar de que hemos tomado lo que tú nos has dado y lo hemos malgastado en la construcción de dioses falsos,
no nos abandones. Por favor, no abandones la obra de tus manos. Capítulo 32, 11 al 13. Es notable que Moisés era quien, completamente inocente en este asunto, se identificara de esta manera con el pueblo. Es todavía más notable que hubiera estado dispuesto a que el Señor lo borrara del libro de su pueblo que ver a Israel ser desechado por Dios. En la intercesión de Moisés vemos destellos de lo que finalmente se cumpliría en el Nuevo Testamento. Dios nunca es el autor de proyectos sin terminar cuando se trata de sus hijos. Cristo intercede a nuestro favor y tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. 2 Corintios 1:20. En otras palabras, las promesas de Dios, que Él guardará a su pueblo y terminará la buena obra que ha comenzado en ellos, se cumple por completo en el propio Jesús. Tendemos a desviarnos y abandonar al Dios que amamos. Usamos lo que Dios nos da para ir tras los ídolos. Necesitamos un intercesor y lo tenemos. El Señor Jesús fue borrado para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. Cuando confesamos nuestro pecado a Jesús, acudimos a aquel que ya ha intercedido en nuestro favor. Permite que su notable amor por ti cuide tu corazón de desviarse tras los ídolos y te permita volver a usar todo lo que tienes para servir al Dios que te ha dado todo lo que tienes. Santiago 4, del 4 al 10. El tema de hoy, a nuestro favor, es un tema que nos correspondió y pues nos muestra cómo, eh, a pesar de los favores del Señor, cada día nuestra actitud no es la correcta y estamos fallándole. Eso ha sido una constante desde que inició el trabajo de nuestro Dios con la humanidad. Vemos en el tema base de este devocional una expresión de admiración bastante interesante. Dice, ay, ahí quiere decir que viene consecuencias a esta acción. Este hay que expresa Moisés. Lo dice porque está consciente de que el pueblo ha cometido un pecado muy grave, muy terrible, el pecado de la idolatría. Se han hecho un dios de oro, un ídolo, que es abominación al Señor. Todo el tiempo que cualquiera de sus hijos eh, intenta desecharlo a él y cambiarlo por una cosa, esto es un pecado muy, muy serio, muy grave para el Señor, porque Él es celoso de nosotros. Después, en la segunda parte dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Esta es una expresión también de compromiso, de una intercesión que Moisés hace, sabiendo que solo puede acudir a sus misericordias y a su gracia porque es un pecado muy grave. Y él está tan comprometido con el pueblo, con su pueblo, que le ruega al Señor que si es su voluntad les perdone, o sino que su existencia no tiene sentido, que lo borre del libro que ha escrito. O sea, es una, una situación muy seria para el pueblo y para Moisés. Veamos la historia que nos dice. Dice, cuando los israelitas fueron redimidos de la esclavitud. Esta esclavitud ya sabemos que sucedió cuando el pueblo israelita estuvo por largos años esclavo en Egipto, donde era sometido a tareas terribles, donde eh, estaban muy subyugados y sin embargo, eh, cuando se cumplió el tiempo, nuestro Dios, o el Dios Jehová, el Dios de ellos, los rescató, pero no lo hizo redimiéndoles, dando un pago por liberarlos de la esclavitud, sino que lo hizo con mano poderosa, mostrándoles no solamente
a, a Faraón y a los egipcios quién era el Dios de los israelitas, sino que lo hizo también con el fin de mostrarles a los mismos israelitas que tenían un Dios poderoso que, que estaba eh, mostrando que era más fuerte que todos los dioses de Egipto. Cada una de las calamidades o cada una de las plagas que tuvo el faraón, que tuvo el pueblo egipcio, no era otra que la forma como nuestro Dios le mostraba que sus dioses no eran nada. Recordemos que eh, el faraón llevaba un cetro donde tenía una serpiente. Eso significaba que ellos adoraban serpientes, que es que era un símbolo especial para ellos. Y cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente y se comió a las serpientes de ellos, se dieron cuenta que nuestro Dios era más poderoso que el Dios de ellos, el Dios de los judíos. Y así mismo, cada una de las plagas estaban desvirtuando cada uno de los dioses que tenían los egipcios. Ellos tenían cabezas de toros, cabezas de ranas, todo esto simbolizando a los dioses que ellos adoraban. Y el Señor, a través de estas plagas, de estas calamidades, le mostró que era un Dios confiable, que era un Dios todopoderoso, que estaba por encima de los dioses de Egipto. Y a su vez, en vez de pagar por la liberación del pueblo, vemos acá que dice que Dios les instruyó que pidieran a sus antiguos capataces oro, plata y ropas para llevar consigo mientras cruzaban hacia la tierra prometida. Y, y estos eran materiales que los iban a usar para construir el tabernáculo de Dios cuando llegaran a la tierra prometida. Sin embargo, las cosas cambiaron porque eh, no habían avanzado mucho los israelitas rumbo a la tierra prometida cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Recordemos también que este episodio es muy como asustador porque la palabra nos relata que este monte Sinaí, el mismo monte Horeb, o el monte de Dios, en la nube se posó sobre este monte y se hizo oscuridad y caían rayos y ardía y habían destellos, o sea, Dios hablando. Y el pueblo le dijo a Moisés que fueran él quien subiera a ver qué quería nuestro Dios, porque ellos estaban asustados y temían morir. Y así mismo que fue Moisés con Josué. Josué fue como su ayudante y subieron al monte y estuvieron allí por más de 40 días en ayuno y tardaron más de lo que el pueblo esperaba. Y obviamente, como era un pueblo rebelde y contradictor, tan pronto vieron que Moisés demoraba, se impacientaron y pidieron a Aarón, que era el que quedó encargado con el pueblo, una petición totalmente absurda, pero que para ellos nació de pronto con alguno de los israelitas que le comentó a otro y así fueron llenándose de zozobra, de miedo. Y le pidieron a Aarón en Éxodo 32:1 que les hicieran un Dios. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Terrible solicitud, sabiendo que ellos tenían un Dios poderoso que lo estaba sustentando día tras día en el desierto. Recordemos que ellos no tenían que sembrar ni cazar, porque en el desierto realmente no se puede ver nada, sino que el Señor hacía descender del cielo maná cada día para que ellos pudieran sobrevivir. Y sin embargo, en un tiempo no quisieron esperar más, querían eh, cambiar, desechar a ese Dios que había sido fiel, al Dios vivo, y iban a cambiarlo por una cosa, por un ídolo. Así que Aarón les dijo a los judíos, al pueblo de Israel, que se quitaran los pendientes de oro y que se los llevaran. Y así mismo
los usó e hizo una pieza de fundición. En la palabra dice que cuando Moisés le reclamó a Aarón y le pidió explicaciones, Aarón dijo que sí, que el pueblo se había impacientado y que le había pedido que hiciera un ídolo, y él dice que apareció, que revisó los pendientes y que de un momento a otro salió el becerro. Sin embargo, sabemos que fue una tarea que tuvo que hacerlo, porque para fundir el oro hay que precisamente meterle fuego y hacer un molde para poder sacar un becerro, bueno, cualquier figura. Y después dice que la talló con buril, o sea que lo hicieron. No fue que salió de la nada, sino que lo hicieron intencionalmente. Y después le presentaron al pueblo que ese era su nuevo Dios, el Dios de Israel. Ese oro, esa plata que habían recibido de los egipcios no era para hacer ídolos, sino era para que lo tuvieran cuando llegasen a la tierra prometida y allí fabricar el tabernáculo que iba a estar con ellos todo el tiempo. Dios lo había provisto para esa obra y que él quería que así fuera. Pero ellos cambiaron el uso, porque a la primera, eh, en la primera prueba no soportaron y dejaron al Dios vivo y se fueron tras una cosa. Dios les había provisto todo lo necesario para la obra de que él quería que realizaran, y en cambio ellos hicieron mal uso de sus dones para andar tras sus propias ambiciones y adorar un Dios falso, fabricado por ellos mismos. Eso sabemos claramente, que los dioses diferentes al Señor son dioses que no tienen poder, que son cosas a las que queremos manipular, cosas a las que queremos someter, y que lo queremos cambiar porque queremos andar en independencia. Y son dioses que no tienen ningún poder. Sin embargo, eh, el pueblo toma esta decisión. Así también vemos que esa expresión que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pues aquí pierde todo peso, porque vemos que es todo lo contrario. En nuestro tiempo, en la democracia, se dice que cuando el pueblo habla es porque es una necesidad sentida de ellos. Sin embargo, aquí vemos que es todo lo contrario. La voz del pueblo no es la voz de Dios, y están haciendo todo lo contrario. Dice acá: tal vez nosotros no fabricamos becerros de oro, pero no somos inmunes a hacer lo mismo con lo que Dios nos ha dado en su gracia. Tenemos también en nuestro diario vivir, nosotros mismos o personas de nuestro lado, que los talentos o los dones que Dios nos da no los usamos para la gloria de Dios, sino que fabricamos ídolos a través de esos dones. Quien tiene un talento para cantar, para alabar al Señor, no lo usa de tal manera, sino que lo usa para tener una aprobación del mundo y para que lo alaben. Asimismo, cualquiera de los talentos que Dios nos da no lo usamos de la manera que Él quiere. Si nos da sabiduría e inteligencia, lo usamos más para trabajar en cosas del mundo y no las usamos para la gloria de Dios. En muchos casos, si lo vemos a diario, que el Señor hace un milagro, una bendición a un hermano que llega a la iglesia, que no tiene empleo o que está mal económicamente, y tan pronto recibe la bendición del Señor, más rápido que temprano no lo vemos en la iglesia. Se ocupa demasiado en las cosas del mundo y se olvida del Señor. Entonces, esos ídolos es parte de nuestro diario vivir que vemos, y que no se compadece con el pedido del Señor, que estemos siempre amándolo a Él sobre todas las cosas. Y por eso Dios nos llama también, por medio de este episodio que le pasó a Israel, a ser consecuentes con lo que hacemos. ¿Verdad? Vemos que cuando Moisés regresó, se angustió por lo que estaba viendo.
El Señor, desde que estaba Moisés con él, entregándole las tablas de la ley, le dijo que el pueblo se había pervertido, que estaban haciendo un becerro de oro. Moisés se vino rápido y vio lo que estaban haciendo y se angustió mucho, pues lo que estaba viendo era algo tremendo. No solamente hicieron el becerro, sino que hicieron fiesta, estaban presentando holocausto, estaban eh, felices con el nuevo Dios que tenían. Lo habían cambiado y sabía que venía una consecuencia por este acto. Y empezó a interceder a favor del pueblo y en esencia dijo, el pacto, le dijo al Señor que el pacto que haga con su pueblo, que no lo desechara, que guardara el pacto, y que a pesar de que ellos habían hecho lo malo usando las joyas y lo que habían recibido los egipcios, lo habían usado mal, que no los abandonara, que los perdonara, que cumpliera la promesa que les había hecho a sus antiguos padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto los mismos egipcios iban a decir que el Señor los había sacado de allá para destruirlos en el desierto. Y le rogaba al Señor que no abandonara la obra de sus manos. Vemos que la preocupación de Moisés era muy real y en la escritura dice que cuando él llegó se puso muy bravo, muy angustiado y llamó a los levitas y les dijo, ¿quiénes están conmigo? Y los levitas se hicieron al lado de Moisés y les ordenó, les dijo, que fueran cada uno de ellos y mataran a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y así fue que ellos fueron con la espada y fueron matando. Y se hizo una purga con el pueblo de Israel porque sabía que era un pecado grave. Dice que murieron más de 3.000 en esta purga que hizo Moisés con los israelitas. Y a pesar de eso, él sabía que el pecado era tan grave que tenía que presentarse ante Jehová y aclamarle para que no desechara al pueblo, que ese proyecto que había iniciado, que lo siguiera adelante, porque Moisés estaba plenamente comprometido a llevarlos o conducirlos con el favor de él a la tierra prometida, y que a estas alturas no podía echarse para atrás, que no desechara, que no destruyera al pueblo, porque sabía que esa ofensa que había hecho el pueblo de cambiar al Señor por un ídolo era muy grave. Tanto así que Moisés, siendo inocente en este asunto, eh, le pidió al Señor que si no perdonaba al pueblo, pues que lo borrara del libro. Es decir, que lo matara porque no tenía sentido su vida. Este tipo de acción que hizo Moisés, dice acá, eh, el pastor Beck dice que en la intercesión de Moisés vemos destellos de lo que finalmente se cumpliría en el Nuevo Testamento. Es que no era Moisés quien tenía que pagar por el pueblo, sino era el Señor Jesús, que finalmente iba a pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y que tenía que ser el Señor Jesús, porque era lo planeado por Dios, porque era la persona precisa, profetizada, y no era Moisés. Moisés tenía otro propósito. Y vemos también que Dios nunca es el autor de proyectos que deja a medio camino, proyectos sin terminar, cuando se trata de sus hijos. Dios dice que, perdón, Dios dice que, dice en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y también en Filipenses 1:6 nos dice, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, las promesas del Señor
son sí y amén y se van a cumplir porque, porque Él es Dios. Así que podemos estar confiados de que es la buena obra que el Señor comenzó en nosotros, así como pasó con Moisés, a pesar de las circunstancias, Dios las va a llevar hasta que estemos con Él. Entonces, para las promesas de Dios, que Él guardará a su pueblo y terminará la buena obra que ha comenzado en ellos, se cumple por completo en el propio Señor Jesús. Dice acá, tenemos a desviarnos y abandonar al Dios que amamos. Esa es una de las causas de nuestra naturaleza. Estamos inclinados a hacer lo malo y a ser independientes. Estamos marcados por esa herencia que tenemos de Adán, olvidando de lo que Dios nos ha dicho. Es tremendo entender o ver cómo el pueblo de Israel, estando en ese momento desamparado en el desierto y viendo la poderosa mano de Dios, no de lo que podría pasar, sino que de una manera temeraria desechó al Señor y se hizo un Dios para que culminara la labor que Dios había empezado. Su mm, propósito era llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, estando en el desierto y viendo tantas circunstancias adversas, no le mantuvieron como su Dios, sino le fueron desechando. También nos pasa a nosotros cuando estamos convertidos. El Señor ha tocado nuestro corazón, nos ha hecho producir arrepentimiento. Empezamos la vida cristiana y muchas veces cuando tenemos alguna prueba empezamos a dudar de que Él esté con nosotros y muchos abandonan la causa porque no entienden, porque no tienen madurez espiritual en ese momento y pierden el camino. Eh, Muchas veces también ya de cristianos maduros tenemos peticiones al Señor y si el Señor no nos las contesta rápido, pues desistimos o pensamos que la decisión de Él es que no nos va a cumplir nada y dejamos todo al destino, cuando el Señor espera es que nosotros mantengamos firme nuestra solicitud y que le clamemos día y noche. Al final del tiempo, Él en su misericordia y en su amor, en su providencia, nos dará o no nos lo dará, pero nuestro papel es seguir intercediendo y pidiéndole lo que necesitamos. Si es una enfermedad, debemos confiar de que Él en el momento oportuno, Él podrá su mano sobre nosotros y conforme a su providencia seremos sanos. Pero hay que confiar en lo que el Señor nos ha prometido. Él es el que quita nuestro pecado y quien quita nuestras enfermedades y por eso podemos acudir con confianza a Él. Cuando cambiamos al Señor por otro tipo de remedios, estamos viendo tras ídolos. Dice, necesitamos un intercesor y aquí lo tenemos. El Señor Jesús fue borrado para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestro pecado. Fue el Señor Jesús el que hizo la obra, no era Moisés. Él fue borrado de este mundo para poder perdonar nuestros pecados y esa fue la mayor obra y el mayor favor que hizo Dios para toda la humanidad. Cuando confesamos nuestros pecados a Jesús, acudimos a Él, que ya ha intercedido a nuestro favor. Dice el pastor B, permite que su notable amor por ti cuide tu corazón de desviarte tras los ídolos y te permita volver a usar todo lo que tienes para servir al Dios que te ha dado todo lo que tienes. Esto es muy cierto, todo lo que nosotros somos es porque el Señor lo ha permitido en su misericordia y los dones, los talentos, las cosas que recibimos y que tenemos es porque Él así lo ha querido y debemos ser fieles a Él. Amén. Bien.
recordemos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender más este devocional. Tenemos Deuteronomios 8, del 2 al 3. Si alguien lo tiene, nos puede compartirlo, si no, yo lo estaré leyendo. Deuteronomios 8, del 2 al 3. Lo voy a Dice, leer entonces. ¿Lo tiene, sí, pastor? dice 2 al 13, 2 y 3. Sí. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Esa era una de las características del plan de Dios, hacerlos pasar por el desierto antes de llevarlos a la tierra prometida para ver qué había en su corazón, para probarlos, si guardaban o no sus mandamientos. Esto es un tipo de la misma situación que vivimos nosotros en esta tierra después de conocer al Señor. Él no nos lleva directamente al cielo, sino que tiene un tiempo para ver cómo vamos a responder ante el amor maravilloso que Él nos ha ofrecido. Y vamos a tener que sufrir pruebas de una y otra, así como le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios es fiel y nos va a mantener mm, cuidándonos, porque esa es su promesa, porque dice que la buena obra que empezó solamente la terminará hasta el día de Jesucristo. Y hay muchas promesas en la palabra que nos hacen confiar de que el Señor estará siempre con nosotros y que no pondrá una prueba mayor de la que podamos soportar. Ahora, miremos eh, 1 Samuel 8, del 4 al 8. 1 Samuel 8, del 4 al 8. Mano Estela, ¿lo tienes? Tiene la mano levantada. Ya lo estoy buscando. Ok, Primera de Samuel, ¿qué, pues, hermano? le digo 1 Samuel 8, del 4 al 8. Eso le pasa por no haber bajado la mano, hermano. 8 del 4 al 8. Al 8. ¿Sí? Sí, señora. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Así es. Así es, vemos que la actitud del pueblo de Israel ha sido siempre tener no a un Dios invisible que los esté guiando, sino ellos querían alguien de carne y hueso, alguien que pudieran ver, que sus sentidos pudieran percibir para seguir. Y ahí están desechando a nuestro Dios. Y precisamente Él es invisible para que nosotros no tomemos ventaja ni podamos compararlo con una cosa de este mundo. Él es todopoderoso. Cuando nosotros pensamos en quién es Dios, sus atributos, solo podemos admirarlo porque no hay nada que se le parezca a Él. Y no es de este mundo. Su eternidad, su poder, su gloria, todo lo inmenso que Él es, no podemos sustituirlo por algo que es de este mundo. Y eso le pasó cuando también Moisés
quien era el líder indicado para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, eh, fue cambiado y no fue que cambiaran a Moisés por un ídolo, fue que estaban sustituyendo al Dios vivo por una cosa, a pesar de todo lo que el Señor les había mostrado en su andar en el trayecto por el desierto. Es una constante de querer estar desligados del gobierno de Dios de parte del mundo. Sin embargo, vemos también que en una parte ya les digo, no lo tengo. Bueno, una parte de la palabra habla de, creo que en Romanos 5, donde dice que todos nosotros debemos sujetarnos a las autoridades que han sido por Dios impuestas aquí en la tierra. Romanos 13. ¿Cómo es? Romanos 13. Romanos 13, eso. Romanos 13 dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades porque han sido impuestas por Dios. Y lo hemos hacer porque la justicia y la autoridad que habla puesto es para castigar al malo y premiar al bueno. Y así es las autoridades. Pues no siempre cumplen esta labor. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que Dios las ha permitido y están ahí porque Él quiere que estén. Y debemos sujetarnos a ellas siempre y cuando no atenten contra los máximos principios divinos. En ese caso, sí, ya no podemos seguir obedeciendo a las autoridades porque nosotros como cristianos somos más que democráticos, somos teocráticos y nuestro Dios es la máxima autoridad. Así es. Veamos también nuestra cita con respecto a Gálatas 3:3. Gálatas 3:3 dice así: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto les decía a los Gálatas porque empezaban estaban ya habían nacido nuevo y sin embargo estaban discutiendo y peleando por cosas muy carnales. Asimismo le pasó al pueblo de Israel. Empezaron por la presencia poderosa del Señor, que sabían que era espíritu, que se representaba en la nube de Chequiná, trayéndoles sombra y en una columna de fuego bueno, en el día la columna de la nube, perdón, y por la noche la columna de fuego para calentarlos. Y sin embargo, ellos ahora querían desecharlo y querían algo muy físico que los acompañara por la travesía del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y después dice, precisamente Pablo dice, tan necios sois, comenzaron por el Espíritu, viendo el poder de él, y ahora vais a acabar por querer hacer un ídolo. Y por último, en Santiago 4, del 4 al 10. Si alguien lo busca rápido, si no lo está leyendo. Santiago 4, del 4 al 10. La hermana Andrea creo que levantó la mano. Andrea, estará la hermana Andrea. Ah, no. No. Bien, lo leeré. Me durmió. Voy a leerlo. Dice del 4 al 10, ¿verdad? Sí, señor, 4 del 4 al 10. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Amén. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El hecho de poner nuestros ojos en las cosas mundanas es abominación para el Señor porque estamos desechándolo. Cuando nosotros vemos mm, cualquier cosa que sea, que esté en el mundo y que la amemos más que al Señor, estamos cambiándolo a Él, porque nuestro primer afecto, nuestro primer mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas. Y es un adulterio cuando tenemos quizás un hijo a quien lo damos todo por Él, tenemos una pareja o lo que sea que amamos más que Dios, estamos siendo adúlteros con el Señor. En otra parte dice que no amáis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Y, y pecamos contra el Señor cuando nuestros ojos están puestos más en las cosas de este mundo. Y vemos que eso es un constante obrar de la historia del pueblo de Israel. Siempre han querido separarse del Señor, siempre han querido cambiarlo por dioses de los pueblos vecinos, dioses que ellos pueden ver, pero que primero a Dios, que es celoso, celoso en gran manera de su amor por nosotros y nos anhela celosamente, le ofende en manera extrema el hecho de que nosotros lo comparemos y fuera que lo comparemos, lo desechamos por ir de las cosas, otros afectos de este mundo. Él está con los que son fieles y nos pide que nos sometamos a Él, que resistamos a las tentaciones de Satanás y seguramente el diablo irá en nosotros porque esa es la promesa. Resistir al diablo y él huirá. Cada vez que tengamos una tentación y mantengamos firme nuestra vista en Dios, no pasará un momento en que ya hemos vencido la tentación porque hemos resistido, pero si a la primera que venga la tentación, sin pensar en dos veces en lo que vamos a hacer, lo hacemos, estamos pecando, estamos desagradando gravemente a Dios. Esta historia del pueblo de Israel es muy propia para tener en cuenta por cuanto estamos cambiando la gloria de Dios y sus favores por cosas que sencillamente no tienen valor eterno. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida tiene sentido si estamos cerca del Señor y que cualquier actitud contraria a esto nos va a tener consecuencias. El pueblo de Israel por la misericordia del Señor no fue deshecho, no fue, y eso fue lo que le pidió a Moisés, que no los reemplazara, que no los cambiara, porque él le prometió un pueblo nuevo a Moisés. Sin embargo, el Señor fue fiel a su proyecto inicial y mantuvo su decisión de llegar a la tierra prometida. Pasaron circunstancias muy adversas, porque recordemos que finalmente al pueblo, a la tierra prometida, no entraron los que empezaron, porque la mayor parte de ellos perecieron en el desierto por cuanto no tuvieron fe para entrar. Finalmente entraron la nueva generación con Josué y Caleb. Por eso el Señor está pendiente de nuestro obrar y de cómo le pagamos conforme a lo que Él nos está dando. Que nuestra actitud sea siempre de ser fieles a Él para no solamente gozar sus bendiciones, sino permanecer como sus hijos y mirar que apartados de Él nada podemos hacer. Así es. Amén. Amén. Bien, espero comentarios. A ver si hay alguna. A ver si el hermano Acá Carlos. dice la hermana desde chicaneando el regalo a Estados Unidos del pastor. Esa hermana que no es seria. Hermano, mire que pensaba en un texto muy interesante que es el de, pues, en lo que estaba hablando, del de Josué 24-23, incluso lo busqué, que dice,
Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Que es el sermón de despedida de Josué, ¿no? Y es la, el hecho de cómo le manda a hacer dos cosas, ¿no? Uno, quitar los dioses ajenos, pero dos, a inclinar el corazón ante él, porque de nada serviría quitar los dioses, decir literalmente, porque le está hablando literalmente de quitar, de derrumbar esos dioses que de pronto por causa de los pueblos vecinos los tenían, pero también les manda a inclinar el corazón. Ah, y aquí hay una cosa que decía el devocional, ¿no? Que nosotros tal vez no, hoy en día no estemos haciendo literalmente becerros de oro, pero no somos inmunes a hacer lo mismo con lo que Dios nos ha dado en su gracia y obviamente pues apuntando el corazón, ¿no? El hecho de que con facilidad podemos tomar aquello que es de nuestra bendición, aquello que es para, incluso puede ser un entretenimiento, pero que al final Dios lo ha concedido y hacerlo un becerro, hacerlo un ídolo, ¿no? Sin embargo, pues la confianza siempre va a estar, uno, que Cristo está intercediendo por nosotros, y dos, pues que Él nos ha dado la gracia para poder llevar una vida que le glorifique a Él. O sea, no, Dios no nos está pidiendo algo que sea imposible. Si este mensaje fuera para personas no creyentes, claro que sería difícil y el llamado a ellos es arrepentimiento, a rendirse a Cristo. Pero el Señor les está haciendo un llamado a regenerados, a aquellos que han alcanzado su gracia, aquellos que han sido alcanzados por el poder del Espíritu. Así que es algo que sí podemos hacer y que debemos examinar cada día, ¿no? Nuestra vida para que podamos realmente meditar en cuál está siendo nuestro comportamiento, no desde lo externo, lo cual es muy fácil, sino desde lo interno, ahí viviendo para el Señor. Muchas gracias, hermano, por su... Amén, pastor. Sí, ese es el privilegio que el pastor señala muy bien. Nuestro Señor Jesús está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Tenemos esa confianza de que podemos en arrepentimiento cada vez que fallamos ir a Él y pedirle perdón porque ese es el privilegio que tenemos los creyentes, que tenemos el mejor intercesor ante Dios Padre y que no perdamos en ningún momento ese privilegio de hacerlo cada vez que fallamos. Bien, ¿alguien más querrá intervenir, querrá aportarnos algo? Parece que no. ¿Alguien querrá dirigir la oración de despedida? A ver, miramos caras. Alguien que no haya orado. Lo voy a hacer como hace el pastor para animarlos. El pastor David. Pongan la hermana Azul y Vamos a Pastor. ver. ¿A quién no? A otra diferente. No sé que no haya hablado. Por Ah, ejemplo, a Amparo, hermana Amparo Ríos. eso, No eso. se quiere acompañarnos en la oración. Buenos días, pastores. Buenos días. Bueno, Adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos en esta hora. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día estamos dispuestos, Señor, para oír esa hermosa palabra tuya, Señor. Doy gracias, Padre, por el cielo, por la tierra, por toda tu creación, bendito Padre. Gracias, Padre, por tus enseñanzas que recibimos de nuestros pastores, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque un día todos unidos podamos de corazón, de mente, entregar cada día nuestras cosas a ti, Señor. Que nada hagamos sin que sea tu santa y divina voluntad, Señor. Y que verdaderamente podamos ser muy sinceros ante Dios. No ante el mundo, Señor, sino ante ti, Señor. Pero también, Señor, dar ante el mundo lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has dirigido siempre en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta hora. Muchas gracias, Padre, por que siempre nos podemos dirigir a ti, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, por el pastor David,
por el pastor que estaba hablando, Señor, no sé el nombre de él, pero gracias por su vida, gracias por su familia, Señor. Gracias por el pastor Jessy, gracias por su esposa, gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, reunida, Señor, en el mundo entero, Señor, y por todos los que en esta hora estamos oyendo y estamos dirigiéndonos hacia ti, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor. Quedamos, Señor, ante tu presencia, Señor, para que tú nos dirijas en este día y que siempre podamos llevar esa palabra tuya, Señor. Gracias, bendito Padre. Muchas gracias por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que tú harás en nosotros, Señor. Así es. Muchas gracias, bendito Padre, en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanito Amparo. Muchas Amén. gracias. Bien. Bueno, No Pastor siendo más. Carlos, gracias. Ay, Pastor Carlos. No, yo no soy pastor. Mucho gusto, Pastor Carlos. Hermano Amparito, muchas gracias por esa delegación, pero aún no soy pastor. Muchas gracias. Y Muchas saludé al gracias. Pastor David. Y, ¿no? Que Dios los Amén. bendiga, oye. Que Dios los Solito bendiga. pone el ministerio, Amén. hermano. Ok. Hasta mañana a todos. Bueno, Dios los Bendiciones. bendiga. Muchas Gracias, Pastor. bendiciones. Un día para todos. Muchas gracias. Bendiciones. Se cuida. Bendiciones Amén. al patón.